De cada 10 podcasts no llegan al 10º episodio. Un número que la verdad que es escalofriante. Estos dos chicos que llegaron de Venezuela, que lavaron autos, que repartieron volantes, lo pudieron hacer y era una tragedia. Fue horrible, caminamos, creo que fueron 6-7 horas. O sea, llegar a un pueblo después de horas de caminar. O nos da 25 cada uno o aquí nos quedamos. O sea, apagó el auto, se bajó y trancó la puerta y fue como... Bienvenidos muchachos a otro episodio más de Mood Project. Mi nombre es Sergio. Yo soy Oz y hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente. Hemos visto que hemos recibido muy buena respuesta por parte de nuestros pilares para con el canal de YouTube. Hemos recibido muchas visualizaciones, muchas más de las que teníamos estimadas. Hemos probado cambiar las miniaturas, hemos probado subir versiones de los videos más cortos y hemos tenido resultados porque hemos conseguido mucho más de lo que estimábamos. Y este episodio en particular decidimos hacerlo un poco diferente, ¿sí? Este episodio lo vamos a hacer para celebrar de cierta manera especial los 100 suscriptores, que es un número chico, son números... irrelevantes a nivel de los youtubers, ¿no? De los famosos youtubers, pero es un número importante y está bueno cada cierto tiempo, cada cierto hito, hacer una celebración o poner una marca de que llegamos, conseguimos algo. Tú me hablabas bastante de algunos números, ¿no? De los podcasts, de cómo quedan en el camino, que si llegas al episodio 20, 10, vas dejando un porcentaje atrás, ¿no? Sí, la otra vez estaba viendo estadísticas y decía mucho de que, bueno, 9 de cada 10 podcasts no llegan al 10º episodio y 9 de cada 10 podcasts que llegaron a los 10 episodios no llegan a los 20 episodios. Y es un número que la verdad que es escalofriante, porque uno ahí se pone a darse cuenta de la cantidad de gente que empieza un proyecto o le tiene fe a un proyecto, y mucho de lo que nos enseñaron a nosotros es que la constancia o el que persevera es el que gana, ¿no? En este caso ves, no sé, vamos a poner casos de ejemplo muy, muy clásicos como, no sé, los de Luisito Comunica, que no vio un solo dólar hasta 8 años después de empezar a grabar en YouTube. Ves casos, qué sé yo, de persona, Willy Rex, o por lo menos hay un caso que a mí me gusta mucho que se llama Stick. Es un chico que hace videos de retos de comida, que tardó 4 años en ver sus primeros 100 euros en YouTube, pero él no paró, o sea, él siguió haciendo videos, siguió teniendo suscriptores. Y para ponerlo un poco más en contexto, o sea, nos enorgullece mucho la comunidad que creamos. La mayoría obviamente son amigos, familiares, que los amamos, los queremos mucho, personas que, bueno, ya hemos tenido nuestros primeros clics orgánicos, nuestros primeros suscriptores orgánicos, y llegamos a los 100 suscriptores. Tenemos más de, digamos, 1000 visualizaciones entre todos los videos, obviamente, y para nosotros es como decir, wow, o sea, 1000 visualizaciones es, qué sé yo, no es el Movistar Arena, pero qué sé yo, el Teatro Teresa Carreño creo que tiene capacidad de 2000 personas, o sea, tenemos casi la mitad exacta de visualizaciones, y para nosotros es un orgullo y los queremos hacer parte de esto, y queremos nosotros mostrarles un poquito de nuestra historia, de por qué empezamos esto y de dónde venimos. Claro. Entonces no sé cómo quieras empezar, o si empezamos con nuestra historia en Venezuela o... Sí, podemos empezar desde el inicio del camino que nos llevó hasta este episodio que tenemos hoy. Un poco también la intención es mostrarle, primero, ya que tenemos la comunidad un poco más grande, queremos compartirles un poco más de nosotros, nuestra historia, y seguir con ese hilo del canal, que era ir mostrándoles el proceso de crecer en el canal, hacer el video 1 ya como si tuviéramos experiencia utilizando herramientas de inteligencia artificial, y ir creciendo, y ir mostrándoles que estos dos chicos que llegaron de Venezuela, que lavaron autos, que repartieron volantes, lo pudieron hacer y están logrando hitos poco a poco como 100 suscriptores, ¿no? Claro.
Así que nada. Y que también entienda que somos personas normales y me da mucha risa porque en mi trabajo empezaron a decirme varios compañeros de que bueno, que bueno que me conozcan ahora porque cuando sean famosos ellos podrán decir que conocieron a Sergio López, ¿no? Y me da mucha risa porque claro, uno visualiza para allá, uno trabaja para que eso suceda y qué sé yo, uno ve hacia atrás y uno siempre busca es ver el final, la luz al final del túnel, pero cuando miras hacia atrás y ves todas las velas que has dejado en el camino, te das cuenta de todo lo que has progresado. Y creo que nosotros como migrantes, pues venezolanos que venimos para acá, para Argentina, la vimos muy difícil. Sí, la vimos muy difícil desde el día uno que salimos hasta el día uno que llegamos y no teníamos nada hasta hoy cada uno pues construyó lo que ha construido en su vida y de las personas que tenemos cercanas, bueno, nada, han sido un apoyo para nosotros y ver que ellos también crezcan con nosotros es como wow. Y queremos como compartirles eso, es decirle, bueno, sí, capaz va a tener un título súper explayante, tipo, bueno, no sé, de sacar cafés a manejar grandes empresas o cosas así, o de sacar cafés a desarrollador de software en una Big Tech en Argentina. Sí, sí. O sea, son cosas que uno los ve y dice, bueno, ¿cuánto tardamos? 5 años, 4 años en desarrollarnos, en madurar, en pasar muchas cosas feas, y ahí es cuando vamos a empezar a contar la historia. Y esto nació a raíz de que cada vez que nosotros tenemos una reunión de amigos o cada vez que nosotros tenemos una reunión de compañeros y estamos nosotros dos presentes y de repente empezamos a decir, no, porque es que en Perú pasa de tal forma. ¿Y cómo lo sabes? No, porque nos venimos de Venezuela en autobús. ¿Qué? No puede ser, cuéntame cómo pasó eso. Y empezamos a contarle y la gente queda como, what the fuck. En serio, se vinieron en autobús y la realidad es que sí. No fue bonito en muchas cosas, fue bonito en otras. Pasamos muchas cosas que al día de hoy las cuento y no las puedo creer. Y otras que qué sé yo, o sea, son para la historia, ¿no? Para la vida que nos enseñó a nosotros a trabajar y a sudarla. Tal cual. Pero ¿de dónde iniciamos? Porque para mí inicia desde la decisión, ¿no? ¿Por qué nos vamos, por ejemplo? ¿Por qué nos vamos? Yo, la verdad, siendo honesto, estaba en una etapa de mi vida en la que venía trabajando, tenía una pareja y estaba tranquilo, de cierta manera. Yo sentía que estaba bien, sentía que estaba tranquilo, estaba feliz dentro de mi ignorancia, en ese sentido. Estás en tu zona de confort. Claro. ¿Y por qué digo dentro de mi ignorancia? Porque el viaje y salir del país me abrió la mente de una manera increíble que jamás en mi vida había experimentado y me dio a entender de muchas maneras que no estaba. ¿De dónde iniciamos? ¿No? Iniciamos desde la decisión, quizás. Desde la decisión de venirnos, que tampoco es una decisión fácil, claramente es una decisión que muchos venezolanos tomaron en este plazo de tiempo, porque la situación no era fácil en Venezuela. Sin embargo, mi caso, personalmente, no fue no me siento muy identificado en ese sentido. Yo cuando decidí venir, estaba en una etapa de mi vida en la que estaba trabajando, tenía una novia, estaba tranquilo con mis amigos, estaba pasándola bien. Dentro de mi ignorancia sentía felicidad, me sentía feliz y digo dentro de mi ignorancia porque una vez que salimos del país y empezamos a experimentar ese montón de cultura e información comprimido de golpe, la mente como que se amplió, mi mente se dio cuenta de muchas cosas y cambió de una manera que no había experimentado y me empecé a dar cuenta que muchas cosas realmente no estaban bien, o sea que realmente yo no estaba bien en Venezuela, a pesar de que yo decía estar feliz o decía estar tranquilo. Sí, o sea, ¿te diste cuenta de repente a realidades que en otros países son normales? Qué sé yo, al hecho de cobrar un sueldo te permitía ir a comerte una hamburguesa, o a cobrar un sueldo te permitía ir a pagar un alquiler, pagar luz, agua, gas, o poder salir con tus amigos los fines de semana, ir a ver una película, o por lo menos una vez por semana. Y de repente te diste cuenta y echas para atrás y dices, bueno, con lo que ganabas en Venezuela podías hacer eso. No, y nuestro caso era particular porque nosotros salimos de la escuela técnica y entramos a una empresa a trabajar. Y en esa empresa que empezamos a trabajar empezamos a ganar bien. Estábamos reparando dispositivos electrónicos y ganábamos más que nuestros docentes, que nuestros profesores. Y aún así eso a nosotros no nos alcanzaba ni para una semana. Sí. Imagínate cómo hacían los docentes. Yo eso siempre fue un choque
De de admiración. realidad y de admiración para con mis docentes, pero también un choque de realidad muy fuerte y de preguntarme realmente cómo hacen, cómo hacen. Y me pasaba porque yo de repente veía, no sé, yo en Venezuela tuve 2 trabajos. Uno de esos fue en una cafetería, siempre amé el café. Y yo trabajaba y ganaba sueldo mínimo. Para que entren en contexto a nuestros oyentes argentinos y qué sé yo, algunos de Canadá, porque sí, hay un 11% de personas en Canadá que son aproximadamente de los 100 suscriptores, como 15 personas. Así que un saludo por allá a Canadá, que está en el otro polo del planeta. Que el contexto es el siguiente: yo trabajaba los 30 días y mi sueldo me alcanzaba para comer o una vez en McDonald's o ir una sola vez al cine. Para eso era lo que me Al alcanzaba al mes. Y yo veía a mi mamá y veía a mi papá y yo decía, ellos ganan sueldo mínimo, porque bueno, mi papá era jubilado, mi mamá no sé cómo hacía, yo siempre dije que hacía magia, pero conseguía la plata no sé de dónde y lográbamos comer bien. No era que comía mal, y yo decía, no puede ser. ¿De dónde? ¿De ¿Cómo? dónde saca? ¿Cómo? ¿Qué Claro. hace? O veía compañeros míos de trabajo que yo veía que compraban dólares y reunían dólares para poder irse de Venezuela y yo decía, pero ¿cómo hacen si yo me entra la plata y voy y me como una hamburguesa en McDonald's y ya no tengo más plata? Y para mí fue un choque muy fuerte porque cuando nosotros llegamos acá y aunque no la pasamos muy bien al principio, o sea, el simple hecho de poder decir vamos y nos compramos unas alitas de pollo era como aquí podíamos hacerlo, allá no. Tal cual, tal cual. Pero iniciemos con el viaje, Sí. quizás. ¿Cómo inició el viaje para ti? Porque para ti inicia antes el viaje. Nosotros, para la comunidad también, nos vinimos juntos de Venezuela. Ujú. Nos vinimos juntos de Venezuela, nos conocemos desde muy, muy chicos, desde que tengo memoria prácticamente. Él vivía en otro estado y él arrancó el viaje de su estado, pasó por mi estado y nos fuimos. Barquisimeto, Sí. pasó hasta Mérida. En Mérida me subí yo en el carrito y arrancamos. Sí, y ahí es cuando empezamos con el viaje. El viaje no empieza en el momento en el que tomas la decisión y agarras, sino empieza en la planificación. O sea, fueron 6 meses de que yo dije, nos vamos al país, como sea, y fue pedir prestado, pedir acá, pedir allá, quién nos puede dar acá, no sé qué. Eso es otra, sí. Un gran amigo me ayudó, que está en Canadá, que me imagino que será uno de esos 11 que nos escuchan. Bueno, familia nos me ayudó, ayudó, sí. familia nos ayudó, y nada, fue como que Dano, bueno, listo, agarramos, vámonos, y partimos. O sea, fue a hacer los papeles, apostillar los papeles. El trajín horrible. El trajín horrible de los papeles, fueron Sí, 6 meses claro. sacando, pagando. Yo tuve que pagar un gestor para la partida de nacimiento porque no pude sacarla de la manera legal. O sea, fueron muchos trajines para Sergio poder salir López. de Venezuela. Y Y nada, agarramos, salimos un 8 de enero, salgo yo, voy hasta Mérida, nos pasamos un día ahí, despedimos, no sé qué, esto, llorar. Las despedidas, Las las despedidas. despedidas. Yo me arrepiento mucho de la despedida de mi mamá. Yo nunca fui muy afectivo, era de que me abrazaba y habían días en los que me abrazaba y yo le decía que me gustaba el abrazo. Pero la mayoría del tiempo era muy seco, era como mamá y yo nos salvábamos de puñito y nada más. Y un poco yo no asimilaba la realidad de irme del país porque era como un sueño para mí. Lo veía lejos, lo veía como un sueño y más con el hecho de tener en mente que nos íbamos a Argentina. Ujú. Para mí ir a Argentina era un sueño y lo estaba viviendo como bueno, esto en algún momento no va a funcionar y en algún momento nos vamos a regresar, así que no era que me lo estaba tomando en serio. Y cuando me despedí de mi mamá, ella me abrazó. Yo le digo, no sea boba, no llores. Y ya. Sí. Esa fue mi despedida. A mi abuela le dije que gracias por todo, que disculpe tantas molestias, porque tuvimos una época en la que por ahí no todo salía perfecto, pero bueno, que la quería. Pero a mi mamá, me acuerdo haberle dicho, no llores, boba. Y ya. Y quién diría que 5 años Y después. 5 años después no le he podido dar otro abrazo. Así que Caro, pronto venga para acá, si no la traemos por los Sí, pelos. sí, sí. Sí, es un poco emocional. Yo pasé lo mismo con mis viejos, pasé lo mismo con mis 2 grandes amigos, un saludo a Juan y a Richard. Yo salgo de ese 8 de enero al terminal de pasajeros y mis amigos
había paro de colectivo o algo así, yo agarro un taxi, voy con mi papá hasta allá, como a las 4 de la tarde, y yo digo, no chicos, tranqui, no se vayan hasta allá, o sea, nos despedimos acá. Ellos fueron hasta mi casa a las 9 de la mañana, la pasamos juntos, fue muy lindo, nos cagamos de risa, lloramos, no sé qué. Ellos me dijeron, vamos a irte a despedir del terminal. Y yo, ¿dónde? Si no hay, o sea, no hay buses, no hay nada. Claro. No, nosotros nos vamos caminando. El hecho es que antes de que partiera el bus, ellos habían llegado caminando de mi casa hasta el terminal de bus, que para ponerlo en contexto eran como 12 kilómetros. O sea, llegaron o sea, fue como una emoción de no puedo creer que hayan llegado hasta acá. Fue lindo, o sea, pensé que iba a ser una despedida un poco más corta, que los iba a poder ver pronto, pero bueno, el destino de la vida no hizo que ellos llegaran hasta acá todavía, pero... y luego salimos, agarramos el primer taxi hasta Táchira, de Táchira, de San Antonio de Táchira a la frontera con Colombia. Ahí llegamos a Cúcuta, nos recibió un gran amigo por un Cúcuta. momento, sí, en Cúcuta. A Cúcuta entramos 2 veces. Sí, ahí tuvimos que... Eso es un chiste bastante grande, pero la realidad fue así, teníamos que sellar el pasaporte de salida, sellamos el de Venezuela, que fue rapidísimo, y el amigo de nosotros nos dice, no, dejen las maletas y vienen a hacer la cola. Cuando vamos a dejar las maletas y vamos a agarrar el bus de regreso, resulta ser que nosotros, o por lo menos te cuento mi experiencia, pero yo salgo del puente Simón Bolívar y digo, wow, esto es real, estamos yendo. Estámonos. Nos fuimos y salimos, entramos a otra realidad completamente diferente. Llegamos, dejamos la maleta y cuando nos vamos a volver a migración, agarramos el bus que no era y nos deja del otro lado de la frontera y tuvimos que volver a entrar a Venezuela. Volvimos, de repente estábamos de nuevo en Venezuela y teníamos que volver a dar la vuelta porque si no podíamos salir por ese lado. Fue bastante triste. No pudimos sellar por ahí tampoco. Y yo no sé qué pensaste tú, pero yo entré y yo decía, y empecé otra vez a ver los venezolanos que se aprovechaban de los precios caros, entonces cobraban en pesos colombianos, después los buses full, que te cobraban los pasajes en pesos colombianos. Sí. Y yo entré y decía, ¿por qué ya no quiero estar más en este país? O sea, ya me quiero ir. Pero fue como una sensación de nostalgia cuando salí y de Y cuando de repente rabia. entramos de nuevo fue como... Dios mío, no quiero estar más en este lugar. Y fue Además como... de que fue un golpe de rabia porque la experiencia fue venir de meses, años, en una situación de no conseguir productos, de no tener efectivo, de ver que no hay nada, que no existe nada, y de repente caímos en Cúcuta y la cantidad de productos venezolanos, porque en ese momento estaba el sello de producto válido Venezuela. para Venezuela nada más. La cantidad de productos de consumo venezolano hechos por y para era increíble, era absurdo. O sea, era irreal para nosotros, era caminar cuadras y cuadras y cuadras y la calle full de todos los productos de cuidado, de salud, de todo lo que puedan imaginar. Cocina, productos alimenticios, eran paredes, porque es que no tengo otra manera de definirlo, eran paredes de productos unos encima de otros, revendidos, que se sacaban de Venezuela y se vendían en la frontera más caro, a otro precio. Eso por el lado de los productos, y después el tema de los billetes, que también fue un choque para verlo, que siempre hubo problemas de billetes en Venezuela. Y en la frontera tenías las cajas del tamaño de esta mesa, full de billetes. Y no sé hasta dónde de alto, con pacas de billetes. Parecía de película, y era una cantidad absurda de billetes. Porque, para los que no lo sepan, esta gente vendía el billete. Vendía el billete, entonces básicamente era como que si tú tenías dinero en efectivo, vos ibas con tu billete de 100 pesos a la frontera y por ese billete de 100 pesos te transferían 150 pesos. Entonces por eso era que la gente agarraba su efectivo, lo llevaba a la frontera y vendía de eso, y bueno, claramente ayudaba a que el precio de esa moneda se devalúe, a que no haya billete de efectivo en el país, un montón de cosas. Entonces fue como un choque de rabia, porque fue como experimentar, fue impotencia, claro, de experimentar tantos meses en esa situación y ver que todo estaba ahí. Yo no conocía a esa gente, pero en ese momento de mi vida sentí un odio por toda esa gente. No sé si lo hicieron a propósito, si no conozco. No, son situaciones que te llevan un poco a eso. Pero el sentimiento es un poco de ira. Sí, obvio.
Y lo más impresionante fue cuando logramos conseguir ese primer bus que nos llevó a Bogotá. Y cuando llegamos a Bogotá, primero el bus me pareció espectacular, con wifi, tenía televisor en cada uno de los asientos, y ojo, no era caro, o sea, fue una experiencia muy bonita. Y cuando llegamos a Bogotá, vimos otra realidad completamente diferente. La capital, pero no solo la capital, sino recorrimos Bogotá, no tanto, pero pudimos conocer varias cosas, dimos un paseíto bien bonito. Y lo que me sorprendió fue ver por primera vez locales llenos de cosas. Claro. Arroz, pasta, el que no sepa, en Venezuela, por lo menos en 2017, ahorita la situación es completamente diferente, pero en el 2017 no era tan así. Tú ibas a los centros comerciales y no había arroz, no había pasta, no habían productos básicos, o sea, claro, todo era horrible, no conseguías nada. No lo quiero pintar tan apocalíptico porque, bueno, de repente ibas a alguno que otro abasto y conseguías ciertas cosas a precio exagerado. No sé cómo era en Barquisimeto, pero en Mérida era muy difícil y habían uno que otro abasto que a veces tenía un producto y era enterarse que había el producto y le avisaba hasta el otro y el lugar explotaba, se hacían filas, entonces daba pie a la especulación, daba pie a que le subieran el precio, a todo. Sí. Y era horrible. O sea, y lo loco eran los precios. O sea, cuando yo veía los precios en Colombia, yo decía, ya va, esto cuesta, a ponerte un ejemplo, creo que era la Coca-Cola salía a 3.000 pesos colombianos y un colombiano te ganaba 800.000 pesos. Y yo decía, 3.000 pesos, 800.000. ¿Cuántas Coca-Colas te puedes comprar? Y yo decía, en Venezuela no podía hacer eso. ¿Cuántos kilos de cambures? Yo estuve meses, estuve los primeros 6 meses que salía del país midiendo todo en kilos de cambures. Porque en Mérida lo único que se podía comprar realmente así abundante eran cambures. Uh-huh. Y todo el mundo te vendía cambures. En todos lados, en todos lados. En la zapatería, en la carnicería, en el centro comercial. Entrabas a un ciber, vendían cambures. En el banco, el señor del banco te daba el cambur. Era muy barato, podías comprar cambures con lo que te sobraba de lo que te sobraba. Y bueno, yo comía mucho cambur. Compraba mucho. Y papa. Sí, y entonces cuando salí dije, ¿cuántos cambures me puedo comprar con esto? Y digo, wow, demasiado. Entonces en Colombia era, bueno, ¿cuántos cambures te puedes comprar con el sueldo mínimo? ¿Cuántos kilos de cambures, me acuerdo? Y fue como ese shock de... La realidad empezó como a transformarnos a nosotros, ver la realidad de los venezolanos que están allá en Colombia, que es un poco más fuerte, pero que a la final decidían quedarse porque ellos decían, vivo mejor acá que estando en mi país, porque trabajando acá con sueldo mínimo me alcanza para pagarme una habitación y poder comer bien. Y ahí es cuando tú decías... Wow, o sea, ya no es vivir, sino es necesito comer bien, estar bien, por lo que me sobra le puedo mandar plata a mi familia, o sea, ese tipo de cosas que tú dices, wow. Sí, que comer bien, no lo habíamos, yo me acuerdo, no sé si para ti, pero para mí en Colombia, para mí en ninguno de los países me di cuenta que se podía comer bien. Comimos bien porque nos recibió gente que amamos, que nos aman y que, bueno, llevaban un tiempo en el país y podían darse ese lujo de ayudarnos y la verdad muy agradecidos, fueron experiencias muy lindas. Sí. Comimos rico en todos los países. Creo que la experiencia más loca fue cuando fuimos a Ecuador, que lo primero que hicimos fue que agarramos unos pequeños dolaritos para que apenas llegáramos a Ecuador comprar comida, porque todo el mundo decía que en Ecuador se comía barato. Y sí, fue así. $1 nos dieron sopa, seco y jugo. Y encima a él le dieron refil de arroz que a mí no me ofrecieron. Yo estaba comiendo con tanto gusto y comí tanto y dije, Dios, esto está tan bueno, que la señora agarró el plato, me sirvió más y me lo volvió a dar, toma, estás comiendo con mucho gusto, dice. Sí. Y fue como una experiencia de decir, wow, $1, comimos sopa, seco y jugo y en abundancia, pero una cantidad de comida que nosotros no lo podíamos creer. Y yo decía, por $1. Y yo no sé si te pasó lo mismo a ti, pero a mí yo entré como en un cambio de cassette cuando llegamos a la casa de Ariana, que si Ariana no nos ve por ahí, un saludo. Yo entré en un cambio de check porque yo decía, no puede ser que ellas en tan poco tiempo hayan podido alquilar una casa tan bonita, en un sitio tan lindo. Se habían comprado una heladera, habían comprado camas, habían comprado un par de cosas. Dariana ya tenía un bolso nuevo, creo que habían comprado su cámara, o sea, como que ella ya tenía un par de cosas. Y creo yo decía, que la cámara era de Venezuela, pero bueno, ya tenía como un par de cositas y yo decía, wow, ¿se puede hacer en serio? No lo podía creer, o sea, yo ya estaba como muy emocionado en
llegar a Argentina y poder tener las Intentar. cosas que tenían o intentar tener las cosas que tenían nuestros amigos en esos países. Yo estaba asimilando. O sea, yo Sí. vine en un estado de stand-by raro. Yo me di cuenta que estaba en Argentina 6 meses después. Literalmente, no. Yo vine todo ese proceso realmente más conociendo, analizando y aprendiendo. Para mí fue muy fue un cambio, digamos, muy importante en la perspectiva, toda la situación, porque en Cúcuta vivimos una situación de que la zona donde estábamos era una zona muy caribeña, de estas películas donde el Caribe es muy concurrido, Claro. donde hay muchos taxis, mucha gente en la calle, muchos puestitos de comida. En Colombia hay muchos Claro, taxis. y después pasamos una ruta en la que, por cierto, nos indicaron que si no tenías pasaporte tenías que poner más plata porque si nos paraban tenían que pasarle a los policías debajo de la mesa plata Ujú. porque si no te bajaban. Y llegamos a Bogotá, que Bogotá es una ciudad hermosa, una ciudad donde estaba haciendo frío, Sí, hermoso. que parecía que nos hubiésemos movido de continente de Cúcuta a Bogotá. Muy linda la ciudad, parques por todos Sí. lados, parques de calistenia a cada 2 cuadras, muy bonito, muy organizado, Tengo una una teoría. cantidad absurda de taxis. Sí, yo tengo una teoría de que hay 8 taxis por cada auto de personas. Por O sea, la cada- cantidad sí, de taxis que había. impresionante. Ese video lo perdí, pero hay un video en el que yo grabé y literalmente tú veías así la avenida y eran puros autos Puro amarillos. Y era una Puro cosa que yo amarillo. decía, no puedo creerlo. Claro. No puedo creerlo. Luego de ahí a la frontera también. El frío en Ecuador, qué rico. El camino, me refiero al análisis, era porque en el camino de Bogotá a la frontera la realidad fue completamente diferente, muchos pueblos, muchas cosas de... Mucha gente, que eso fue otra que me impactó un montón, mucha gente buscando comida en la basura, o mucha gente buscando en la basura, cosa que yo en Venezuela no veía. En Mérida. En Mérida están 2, 3, 5, 10 personas que uno sabe que son las personas que siempre están En la en calle. eso. Son personas homeless. Pero no es como que se ve en cantidad o en abundancia. En Colombia empecé a notar desde Bogotá a la frontera una cantidad impresionante. Además de que por esa época también estaban los caminantes que eran venezolanos, que no tenían Ujú. cómo pagar Un bus. un medio de transporte, entonces se iban caminando lo que podían y ir descansando y todo. Y era una mucho. situación rara y difícil de asimilar. Sí. Difícil de asimilar. Veníamos, o sea, fueron como... Y es algo que nos pasó durante todo el viaje, porque fueron cosas que tuvimos que asimilar lo que fue el paso a Cúcuta, asimilar lo que fue el paso a Bogotá, lo que fue el paso a la frontera. Y poco a poco todo ese camino. Luego de ahí agarramos A Perú. ¿A dónde? Perú. A Perú. Ajá. Que para nosotros fue como Arequipa fue, ¿no? otro choque completamente distinto porque fuimos hasta Arequipa. Fue una cosa loquísima Fue mucho porque miedo. fue mucho miedo porque en Bogotá hay un terminal gigante hermoso de buses. Parece un terminal, Sí, un un aeropuerto. aeropuerto. Pasamos después a Quito y hermoso, o sea, tipo, no sé, era un terminal grandísimo. Llegamos, nos buscaron, fuimos allá, pagamos creo que era 50 centavos por el pasaje de bus después para ir a la casa de Ariana que nos fueron a ¿Primero está buscar. Perú o Ecuador? Primero Está es Ecuador. ¿De Ecuador? Amigo, te voy a tachar en geografía. Sí, fue Ecuador, después fuimos Claro. a Perú. Y lo que nos sorprendió fue que Perú es otra cultura completamente diferente. No existe terminal de pasajeros. O sea, cada línea de bus tenía su propio local, Su propio container. su propio container. Porque eran containers, no eran locales. Y tenías que caminar cuadras de cuadras de cuadras, cosa que por lo menos en Bogotá uno iba diciendo, no, este es más caro, este es más barato, este no. No, o sea, si tú querías hacer eso en Perú, tenías que caminar. Y uno llegó a un punto donde dijo, no, nos vamos acá, nos vamos acá. Y pensamos que en Lima, Perú, iba a ser lo mismo. O sea, que íbamos a conseguir un terminal de buses. Y no, es lo mismo, es una avenida gigante que tienes que caminar cuadras de cuadras de cuadras. Hasta que, bueno, tú lo que haces es decidirte por el primero que viste, cuánto me cobras para allá. El primero que te jala, te digo. Ajá, o el primero que te jala y decir, no, mira, aquí te cobramos para tanto. Bueno, listo. Sí, sí. Y en Perú fue algo muy diferente porque entramos a otro shock de una realidad muy diferente. Yo tenía una visión particularmente de Lima muy distinta y no, me di cuenta de que sí es una ciudad grande, pero nos chocó porque empezamos a ver marcas un poquito más internacionales cuando entramos a Miraflores.
volver a ver KFC, volver a ver Pizza Hut, Starbucks. entrar a ese hermoso centro comercial que está como colgado como en la montañita esa que tuvimos que bajar. Sí. Probamos nuestro primer café de Starbucks. No, Que no. fue la peor decepción. Fue horrible. Horrible. Fue mucha decepción. Nosotros amamos el café desde muy chico. Y bueno, llegamos ahí. Yo no sé si tú habías probado Starbucks antes. No. Yo no lo había probado. No, no. Y En bueno, Venezuela no salía en había. todos lados y esto y lo otro. Y dije, bueno, Vamos a qué probarlo. locura, vamos a probar un Starbucks. No teníamos plata, o sea, fue como que vamos a gastar Entre los tres, entre los tres un compramos poquito ahí, un cosito. compramos un café, o sea, compramos un cafecito. Y fue una decepción muy fea. Sabía Fue agua. horrible, fue horrible. Yo decía, la horrible, gente le horrible. toma foto a esto y lo sube a Instagram. Yo Horrible. decía, le están regalando marketing gratis a toda esta empresa. Horrible. Y fue una decepción. De ahí en adelante no volví a comprar más café en Starbucks. Porque fue una decepción. Inclusive Nunca llegamos más. a Argentina. Después que llegamos a Argentina, Sí. yo dije, voy a darle una oportunidad No, yo más. no, yo nunca. Yo Yo compré un café y nada, igual, me terminó decepcionando mal. Nos tumba el video de Starbucks. Pero fue una cultura muy diferente, qué sé yo, por lo menos probé las salchipapas y a mí Yo me comí muy rico. encantó. Yo Sí, comí no, muy comimos rico. muy bien en Comimos Perú, muy bueno. comimos muy bien en Perú, la verdad que fue espectacular la experiencia de la comida. Sí. Y no sé, de repente sí esperaba un poco más de Lima, pero es como que ahí es como dices tú, nosotros empezamos de shock en shock, como vimos una cultura en Colombia y decíamos, wow, qué lindo sería quedarnos acá. Después fuimos a Claro. Ecuador, wow, qué lindo sería quedarnos Quedamos acá. acá. Después fuimos a Lima y no fue tanto el wow, queremos quedarnos acá. Yo fui asustado. Yo llegué a Lima asustado y me fui a Lima asustado y cuando salí de Perú respiré un poco, pero ¿por qué fui? Yo no sabía que Perú era desértico. Yo tampoco. Era una cantidad de desierto abrumante. Yo nunca había estado en desiertos, no había pasado por rutas por desiertos, nada. Yo tampoco. Y en uno de esos colectivos, no recuerdo bien si fue el de Arequipa a Lima o el de Lima hacia afuera, No, hacia la frontera, Arequipa, Lima, sí, Arequipa, Lima. que nos tocó en la parte de adelante. Ajá. Nos tocó en la parte del frente del segundo piso, entonces teníamos la vista del frente y los lados. Y yo todo el camino estaba así, asustado. Para que anden en contexto, fueron 26 horas de viaje. Y era desierto a izquierda, desierto a la derecha, kilómetros y kilómetros y kilómetros, horas y horas, donde todo era desértico. No había nada. No había nada. Y era una cosa loca. Cada ciertos kilómetros habían teléfonos de SOS. Ajá. Y durante todo el camino habían nombres escritos con piedras blancas en las dunas Ujú. que decían SOS Sergio López, SOS Osman Ramírez, Ujú. SOS, pero una cantidad abrumante. Absurda. Yo estaba en Yo- shock en el shock. camino porque yo decía, Ah, ¿qué pasó con toda esta gente? sí. ¿Por qué hay Porque tanto, no es que tú tanta veías gente? autos Eran demasiados. o muchos autos, ¿no? Era literalmente luz solo. Veías un auto cada 2 horas y que pasaba uno por ahí, que pasaba el autobús, pero... Y un poco el miedo también de lo que él menciona del terminal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros llegamos al terminal, en realidad es un lugar donde se asientan locales chicos que son los representantes de estas compañías de autobuses. Pero realmente te recogen en una van chiquita Ujú. y te llevan a donde está el colectivo. Y donde está el colectivo también es algo similar. Es desierto durante un tiempo y cuando llegas parece de película. Y si podemos buscar una imagen de referencia la vamos a buscar. Pero era en el medio de desierto un container Ajá. raro, no sé cómo explicarlo. 2 paredes de lata y un techo de lata Ajá. Y el bus para adentro. atrás y el bus adentro. Y era ahí. Y entramos ahí y ahí compramos los boletos, esperamos, llega el bus, nos montamos y nos vamos, arrancamos. Ujú. Pero la situación era muy nueva, era muy Muy diferente. raro, sí. Y encima tanto desierto, la gente no era muy... Era como que estaban muy desesperados porque te montaras, porque Sí. pagaras, porque los escogieras a ellos, porque todas estaban en el mismo lugar, entonces Sí. como que todos competían, pero a veces eran muy invasivos. Ujú. Era como que nos sentíamos muy incómodos. Entonces eso, sumado a toda esa cantidad de duna, Ujú. para mí fue impresionante. Y por ese lado también, cuando se empieza a llegar a la ciudad, se empiezan a ver pueblitos, pero los pueblitos también son
si me preguntas a mí, se me viene a la mente las películas egipcias donde está el típico explorador que pasa antes de llegar a las pirámides o antes de llegar a él por un pueblito donde también techo de lata, todo es medio gris, hay arena, y fue raro, yo no sabía que existía ese tipo de lugar en Latinoamérica. Y es grande, 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 y es cuando te das cuenta de la cantidad de cosas que hay en Latinoamérica, porque ahí es cuando pasamos al otro punto, que es el paso por Bolivia, que para mí fue una experiencia hermosa y horrible. ¿Por qué hermosa? Porque vimos un cambio de temperatura muy grave entre la frontera con Perú, que hacía calor. Claro. Después pasamos a Lima, que hacía calor a la mañana y frío a la noche. Y después fuimos a la frontera entre Bolivia y Perú. Lima es hermoso, el pedazo de Lima es hermoso. Sí. Es hermoso, Miraflores es hermoso. Pero cuando pasamos de la frontera entre Bolivia y Perú, el frío que hacía en ese terminal era absurdamente loco. Y vimos otra cosa completamente distinta, porque nosotros veníamos de Colombia viendo puros venezolanos. Uno que otro colombiano, pero todos eran venezolanos. Todos, en los terminales venezolanos, en las filas de migración todos eran venezolanos. Cuando fuimos a Bolivia nos dimos cuenta que nadie pasa por Bolivia. Pero lo que sí conocimos fue una cantidad de extranjeros en la frontera entre Bolivia y Perú, pero exagerada, exagerada. Conocimos canadienses, conocimos alemanes, conocimos un alemán que se pasaba la vida trabajando en las ciudades 3 meses y pasaba a otra. Era un alemán que dijo, no, yo viví en Venezuela, no sé, creo que eran 6 meses, y viví en Caracas 2 meses, en Valencia 2 meses y en Maracay 2 meses, y después se fue después a Colombia. O sea, y tú escuchabas esas experiencias y tú decías, no puede ser que haya gente tan increíble que viven con tan poco, pero son tan felices porque se la pasan viajando. Sí, están conociendo, es todo. Nosotros mismos tuvimos una experiencia que pocas personas han tenido, el pasar por todos esos países, y las filas que se refiere Sergio también son las de migración, de pasar de país en país, pero también las filas de los terminales para comprar los pasajes, las filas de donde nos encontrábamos, pero es porque fue pagar colectivo por colectivo, fue movernos de uno a otro, buscando precios baratos, buscar algunos por internet, otros llegar al terminal a ver si habían pasajes, porque también estábamos a merced de que realmente hubiera ahí un colectivo. Habíamos en unos casos planeado irnos directamente de un sitio A a un sitio B, y realmente teníamos que hacer de un A a un C y de un C a un B porque no había un camino directo, y muchas de esas cosas. Llegando a Bolivia, a mí me gustó Bolivia. Sí. A mí me gustó Bolivia porque era montaña, era frío, era algo que conozco y que me gusta, y fue una experiencia linda también. En Bolivia pasamos es que pasa el colectivo por el lago, ¿no? Sí. En Bolivia llega una parte arriba, muy arriba, en la que para cruzar la montaña hay 2 opciones: o rodean o cruzan el lago. Y cruzan el lago es bajarse, montar el colectivo en una balsa, no de muy buena... no de muy confiable procedencia. Lo voy a describir así: era una balsa gigante de madera. De madera, con cauchos. Con cauchos. Eran cauchos pegados uno atrás de otro. Ahí montaban el autobús y tú veías a los bolivianos remando para pasar el autobús de un lado a otro mientras nosotros íbamos en una lancha. Impresionante. Eso era cosa que también me pasaba, que yo estaba ahí normal en la lancha, pero tenía el colectivo al lado en una balsa improvisada. Sí. Y no era como que en un caso particular, que bueno, fue que nosotros... No, era así el modus operandi. Sí, ¿no? era su negocio. Y era llegar a un pueblito, nos bajamos del pueblito, cruzar en balsa y ver cómo el colectivo cruzaba en la balsa también al lado del lago. Fue impresionante también, porque se veía muy improvisada la balsa. Que ahí llegamos, me acuerdo yo, Ahí probamos los pescados. Sí, probamos los pescados. No eran feos. A mí me encantaron. Eran como 2 bolivianos que eran que sí 0,25 centavos de dólar. Unos cositos así chiquiticos que te dan como una bolsa de puro pescado frito. Eran racuados. Le echaban sal, limón y... frito. Estaban buenísimos, estaban muy buenos. Pero fue una experiencia linda. Llegamos a La Paz. En La Paz no teníamos amigos. O sea...
no conocíamos a ningún venezolano, es más, no nos cruzamos con ningún venezolano durante todo el trayecto en Bolivia. Y nos tocó por primera vez dormir en el terminal. El día anterior dormimos en el terminal entre la frontera en Bolivia y Perú, dormimos en el terminal en La Paz, y ahí fue cuando logramos agarrar un bus, y ahí es cuando viene la parte del trayecto que la pasamos muy mal. Resulta ser que a la madrugada del día siguiente hay un paro de camioneros y trancan las calles de todo el país, y ahí quedamos nosotros. Teníamos casi 12 horas parados, y todos los pasajeros se bajaron del bus. Y cuando le preguntamos al tipo del bus que qué iba a pasar, él nos cuenta que bueno, que nada, que había que esperar a que levantaran el paro, pero que era un paro de 48 horas. Claro. O sea que nosotros teníamos que decidir si quedarnos a 48 horas o que si levantaban el paro nos podíamos ir antes, pero que no sabían cuándo iban a levantarlo. El hecho que fue así, teníamos calor, estábamos en pleno verano, ya el frío de La Paz no estaba, era un calor porque estábamos cerca de la frontera con Argentina, y nos tocó caminar. Con las maletas, teníamos algo que nosotros le decíamos el muerto, era una maleta gigante, pero grandísima. Teníamos mi maleta, la maleta Dios. Para que entren en contexto, no éramos nosotros nada más, también vino la hermana de Oz. Y en ese momento era una maleta gigante, la maleta mía, la maleta de Oz, el bolso de mochilero mío, el bolso de... 10 días de viaje que pesan. 10 días de viaje que pesan. Literal, a Oz se le rompieron los zapatos, a mí se me rompieron los zapatos, las rueditas de los bolsos se rompieron. Una tragedia. Fue horrible, caminamos, creo que fueron 6-7 horas. Fue horrible porque encima era asfalto, parecía asfalto recién hecho, sí. Radiador Spring recién asfaltado, y el sol que había hacía hervir la calle. O sea, era que no sabía de dónde me llegaba el calor, de arriba o de abajo. Uh-huh. Estábamos cocinándonos y era caminar y caminar. Me acuerdo pasar por un pueblo, o sea, llegar a un pueblo después de horas de caminar, cruzar ese pueblo. Y esta fue la segunda vez que sentí odio por alguien en mi vida. La primera fue en Cúcuta. La segunda fue cuando vi a los que estaban haciendo el paro. Comiendo. Los odié mucho, mucho. No lo conozco, no sé si tenía motivo, si no. Es un odio del momento, claramente no es algo real. Pero en ese momento estaba muy molesto, estaba muy arrecho. Cruzamos el pueblo. Había un montón de gente caminando, ya llegó un punto que lo normal era que todos estuviéramos caminando con las maletas, todo, veías de todo, señoras, niños, niñas, uh-huh. Lo que sea. Y pasando ese pueblo, habían unos oportunistas, taxistas, sí. Diciendo, bueno, te llevo hasta el terminal, te llevo hasta no sé dónde, te llevo hasta dónde. Entonces, lo que sí era que no era taxis particulares, por ejemplo, no era como que yo detengo el taxi y el taxi me lleva a mí, sino que era como que el taxi iba a recoger a cuanta gente que entrara en el vehículo y cobraban por persona. Y encima hacían de estafadores prácticamente, sí. Porque nos montamos en uno. En realidad preguntábamos varias veces cuánto, pero estaban cobrando muy caro. Eran 25 soles, creo que eran como $5 por persona, una cosa así, era una cosa absurda. Nosotros habíamos pagado por el pasaje, creo que eran 60 bolivianos, y nos querían cobrar 25 por un trayecto de 20 minutos, menos, creo que eran 10-15 minutos en auto. Pero ya estábamos con las 10 horas, con los 10 días de viaje encima, con las horas caminando. Ya queremos llegar. Con el sol, con alimentación a base de pan y atún, uh-huh. Porque, ¿qué pasa? En los lugares que teníamos personas, comimos muy bien, pero en el resto de los lugares comimos pan sándwich con atún. Literal, el atún era un lujo en Venezuela. Que eso era otra cosa, que estábamos comiendo pan sándwich con atún, que en Venezuela comer pan sándwich con atún todos los días, ¿no? Pero bueno, básicamente era un conjunto de todo, y empezamos a preguntar para que nos llevaran. Paramos un par, nos pareció muy caro. Y después llegó uno, creo que hablamos con unas chicas, no sé si conocimos unas chicas con un par de chicas. Era una argentina y otras 2 chicas que no recuerdo. Coincidimos con un par de chicas y nos montamos en uno. Y el chabón arranca
dado, no sé cuánto hizo, ¿un minuto? No, fue que nos dijo 10 bolivianos, o sea, todos estaban cobrando 25 Sí, y él nos y él cobraba nos 10. cobraba 10. Nos montamos felices, tranquilos, le dio como 10 minutos a un sitio donde no había nada cerca, literal. Tipo, sí. Paró el auto, dijo, son 25 cada uno. Ajá. Y nos quedamos como, pero nos dijiste 10. No, pero ahora les voy a cobrar 25. O sea, nos mintió. Sí, o nos dan 20, o me dan 25 cada uno, se baja. O no. O nos da 25 cada uno o aquí nos quedamos. O sea, claro. no fue como que, no, sí, se baja. No, sí, gracias, nos diste un pasaje gratis de 10 Sí. minutos. No, fue como que, o aquí nos quedamos. Apagó el auto, se bajó y trancó las puertas. Y fue como, Qué hijo de su madre. ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? No teníamos la plata, No o sea, teníamos posta la no plata. teníamos la plata. En ese momento había una argentina que, nagua, si algún día la volvemos a llegar a encontrar, Sabrina. Sabrina, todavía te acuerdas el nombre, a mí se me olvidó por completo. Y ella como que no, pero seguro que no tiene, que no sé qué. Y bueno, teníamos un poco, pero era para el viaje de acá internamente. Y me acuerdo que cuando el chico insistió, y ella agarró y dijo, yo le pago el pasaje a los chicos. O sea, no sabíamos dónde meternos, yo estaba que me quería meter en un tubo de esos de Mario y salir en otro lado. O sea, me dio una pena exagerada, pero la chica lo hizo con toda la bondad del mundo. Llegamos a la frontera, nos acompañó a la frontera. Tuvimos un problema porque no nos querían dejar pasar a Argentina. Claro, porque cuando nos piden para sellar, nos preguntan, bueno, ¿para qué vienen esto? Para tal cosa. Y lo que nos recomendaron era decir, bueno, que vamos de vacaciones, vamos tantos días, 15 días, qué sé yo. Pero la chica te pide que le digas una dirección, a qué dirección vas a llegar. Bueno, estás de vacaciones, bueno, ¿a dónde vas a llegar? Dame la dirección del hotel o de la casa que te va a recibir, Y ahí nosotros no supimos responder. Y como que tardamos un poco, dimos la dirección de un hostal, pero como que no nos creyeron y... Nos dieron la reserva del hostal, me Claro, acuerdo. y no nos quiso sellar la tipa. La tipa dijo de repente como que no les voy a sellar. Y no nos selló. No nos selló y Sabrina llega y nos preguntó qué pasó. Y no nos selló. No, pero ¿cómo no le van a sellar? Y nosotros, no. Bueno, vengan acá. Y ella fue y dijo, ellos vienen conmigo. Ellos van a mi casa y van a estar conmigo y se van a quedar conmigo. Y hizo que nos sellaran el pasaporte. Y fue por ella que nos sellaron el pasaporte. Una Si no, Argentina no. que conocimos caminando un viaje de 6 kilómetros, que si te pones a pensar, no hay casualidades. O sea, imagínate que hubiéramos llegado sin Sabrina a la frontera, sin alguien argentino que nos hiciera pasar, lo hubiéramos pasado muy mal. Sí, O sea, no hubiéramos sabido cómo hablar con la gente de migraciones para que nos dejaran pasar. Y encima se nos vencía ese día ¿cómo se llama? tarjeta andina. La tarjeta andina no era Sí. los antecedentes penales. Y sin los antecedentes penales no podíamos tener nada, sacar el DNI, sacar la Claro. ciudadanía argentina. O sea, era como que teníamos que sellar ese pasaporte ese día sí o sí. Y fue un quilombo, pero bueno, yo creo que si no hubiera aparecido, encima fuimos a un restaurante, nos ayudó a comprar comida, nosotros pagamos una parte, pero ya prueben este sándwich que es de vacío, lo probamos, estaba buenísimo. O sea, ¿qué les puedo explicar? O sea, fue como una experiencia tan linda todo el trayecto que nos transformó. Porque cuando entramos, y no sé si tú viste, o no sé si tú lo viviste de esa manera, pero cuando llegamos por fin a Capital, porque hay un trayecto que, bueno, no lo vamos a contar porque vamos a hacer un poco más largo el podcast y la realidad es que lo podemos hacer una segunda parte si lo quieren, si lo dejan en los comentarios, que es... Cuando llegamos acá, yo tuve un cambio de mentalidad muy brusco porque yo quedé así como, ya el viaje desapareció. O sea, ya la parte linda se fue. Ya eso de conocer lugares, conocer gente, Claro. conocer culturas, conocer personas, ya no está. O sea, ya llegamos. Ya tenemos que llegar a sentarnos en un sitio, buscar un trabajo y empezar a hacer una vida. Ya ese viaje no está. O sea, eso fueron como 14 días de mucho trauma en muchas cosas, pero fue un viaje que me lo va a llevar conmigo hasta el día que me vaya. Sí. ¿Me explico? Y llegué y fue como, bueno, tuvimos una realidad de, bueno, hay que buscar dónde nos quedamos. No conseguíamos dónde quedarnos. No conseguíamos dónde sacar los dólares. Todos los hostales, para que entren en contexto, eran no sé, el mes eran $600. O sea, eran una cosa que tú decías, claro, el tipo de cambio era... O sea, Argentina era muy caro en ese momento, a diferencia de hoy.
Pero, o sea, $500 eran 10.000 pesos, que 10.000 pesos era el sueldo mínimo. Sí. El sueldo mínimo era 9.000 y algo y después subió un poquito a 10.000. Y fue como, yo decía, no puede ser. Y no teníamos como rayos hacerlo. Y me acuerdo que nos recibió Adrián, hizo que nos quedáramos una noche, nos hizo probar las pizzas de Argentina. Sí. Un saludo a Adrián por ahí si nos escuchas. Muy rico todo. Sí, igual para mí fue un poco diferente. Es lo que te decía, yo venía en una especie de estado de stand-by. Yo cuando llegué a Argentina dije, llegamos, realmente. Es que yo sentía, era como, esto es Argentina, o sea, estamos aquí. Y cuando salía a la calle y escuchaba a la gente hablar, un poco, si bien hablamos el mismo idioma, por ahí había gente, no sé, del interior, o gente porteña también, que como mi oído no estaba tan acostumbrado, yo sentía que en pedazos de la conversación hablaban en otro idioma, no sé, era raro. Y no, fue realmente un proceso de stand-by. Decidimos empezar a ir a lavar autos, porque no habíamos conseguido trabajo. Un proceso feo. Llegamos y al día siguiente imprimimos los CVs. Armamos el CV y lo imprimimos. Yo imprimí 200 CVs, de los cuales en todos tenía el número de teléfono mal. Y me di cuenta fue porque una persona me contactó por el correo y me dice, che, te intenté contactar por el teléfono y no pude. Y cuando me fijé estaba mal el número de teléfono. Historia de Oz. Así tengo millones. Pero fueron como cosas que se fueron dando y yo seguía en un estado de stand-by. Y seguí viviendo eso. Yo tuve el primer trabajo en un estado de stand-by, tuve el segundo también, y cuando llegué a trabajar como técnico en reparación en un servicio técnico, un día, 6 meses después de que llegamos, un día estoy reparando no me acuerdo ni qué, creo que era un caloventor, en ese momento estaba empezando el invierno, estoy reparando un caloventor y de repente, no sé qué pasa, que algo me hace en la cabeza. Y algo me hace en la cabeza y digo, no me puedo ir a ver a mamá. No me puedo regresar. No estoy a unas horas. Y me vine y realmente estoy aquí y realmente llevo meses aquí y realmente esta es mi vida ahora. No puedo ir a ver a mis amigos. No puedo ir a la casa de la nona a tomarme un café viendo una novela. No puedo. Esto es lo que es ahora. Y no puedo ir a ver a mi mamá. Y el no poder ir a ver a mi mamá me quebró de una manera que yo nunca me había quebrado en mi vida. O sea, yo no recuerdo haberme quebrado en mi vida. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar ahí sentado de una manera descontrolada, a tal punto que yo no pude seguir trabajando ese día y tuve que ir hasta la oficina del dueño del lugar y decirle, no puedo trabajar, me puedo ir. Y el señor me dijo, anda tranquilo a casa, descansá, y si quieres avísame cómo estás y vení mañana si te sentís mejor. Y yo ese día, llorando, me fui, llegué a la habitación del hostal donde estábamos, me senté en el piso y seguí llorando, y me quedé dormido llorando hasta que llegaron ustedes. Y fue ahí donde me di cuenta que estaba en Argentina. Uh-huh. Fue un poco diferente. Yo, eso de, por ejemplo, bueno, ahora sí tenemos que hacer, yo no lo estaba viviendo, yo lo estaba viendo en stand-by, estaba muy antiparabólico, digamos. Sí, tú pensabas que iba a ser un viaje, que iba a ser una experiencia, que ibas a volver a Venezuela y que todo iba a ser otra vez. Claro, no sé, yo lo sentía muy irreal, muy... algo, no sé, como uno de los campamentos que hacía, sí, que de ir al campamento, disfrutar y venir, y todo iba a seguir igual, y la verdad fue que no fue así. Y ahí fue la cachetada que me dio la vida. La vida para que me diera cuenta de todo lo que pasó. Y los siguientes meses fue un proceso de realización de todo, ¿no? Porque de asimilar el viaje, de asimilar las distintas cosas de los países, las diferencias de las culturas, pero a su vez la similitud, el hecho de que estamos acá, y el empezar a asimilar, bueno, todo lo diferente de acá. Porque, por ejemplo, la primera vez que tuve un sueldo, me parece que la primera vez que tuve un sueldo lo agarré y lo puse para la habitación. Uh-huh. Y era, no sé, del 100% del sueldo puse el 80% para la habitación, una cosa así. Y el resto, pero aún así ese 20% nos permitió comer, nos permitió comprar un Gatorade, que en Venezuela era una vez cada
1000 años. Y era cuando estaba alguien enfermo como para que recuperara, realmente se rehidratara. Pero No acá, se te olvide que compraste el teléfono. como Era un que teléfono igual, chingo. Sí, igual ahí me ayudó Tati. Ah, Me ayudó una tía que nos ayudó en todo el sí, en todo el proceso, viaje. nos ayudó literalmente, hizo posible que hoy estemos acá. acá. Pero bueno, fue un poco tardía mi reacción, al menos. No vine tan a encarar como... Sí, no sé, yo llegué aquí, fue como literal, fue un choque. O sea, fue como que entré, cuando entramos en esa habitación con las maletas dije, ya estamos, o sea, hay que empezar. Yo fui el último que consiguió trabajo. Para mí fue una desesperación que estábamos a una semana de tener que pagar alquiler y yo no había conseguido trabajo. Conseguí trabajo en una cafetería que me enseñó todo lo que sé de café. Fue una experiencia horrible. Antes de eso conseguí otra en otra cafetería de especialidad que también fue una experiencia horrible. Creo que fue una cafetería tan horrible que yo les digo, en un día echaron a 5 personas y contrataron a 5 personas y estaba la dueña del café viendo currículum y llamando, puedes venir hoy. O sea, fue una cosa que yo decía, ¿en serio voy a vivir así toda mi vida? O sea, yo no quiero esta vida y fue como, no todo es tan feo al migrar, pero te das cuenta de que dejas de ser un ciudadano, qué sé yo, con varios privilegios, que estás en tu país y empiezas a ser un ciudadano del mundo. Claro. Acá en Argentina, por ejemplo, tienen un concepto del venezolano muy trabajador, muy responsable, muy echado para adelante. Y si bien puede ser posible, y si bien quizá la mayoría lo es, espero que sí, hay una realidad y es que esta gente, estos venezolanos, nosotros estamos fuera de nuestro país y si no trabajamos, no comemos y no No tenemos podemos techo. alquiler. Porque ¿qué pasa? Dicen, no, el porteño es muy perezoso, no, el porteño... Y la verdad es que el porteño está en su país, el porteño es la persona de Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que el argentino está en su país, la realidad es que el argentino tiene su casa, o tiene la casa del papá, o tiene la casa de la mamá, y tiene esa comodidad que le permite exigir, por ejemplo, un buen trabajo, un trabajo digno, o exigir, no sé, un día más de franco, y jugar con esas cosas. O decir, bueno, no importa, pues si no tengo donde pagar alquiler, me voy a casa de mi viejo Claro. y ellos me van a tener con mi milanesa con puré. Claro, entonces, en cambio, nosotros, no, porque nosotros, si no trabajamos, no comemos, si no trabajamos, no tenemos techo, y eso nos da o nos obliga a tener una predisposición diferente para con el trabajo, a, como dicen acá, fumarnos cosas que un argentino no se fuma, que es tolerar y tener, ¿no? Y creo que no es solamente los venezolanos, sino es cualquier migrante. Cualquier persona migrante. O sea, sí. es como cuando vas a Estados Unidos y dicen, no, en Estados Unidos la gente es workaholic. Y yo, no es que sea workaholic, es que el 30% de la población es el inmigrante ilegal, que si no trabaja no come, que si no trabaja no paga alquiler, que si no trabaja no tiene techo, y que si no trabaja y no tiene cómo pagar y queda en la calle y resulta ser que es venezolano, mexicano, panameño, que donde sea, y lo ve la policía, ¡pum!, deportado. Igual es una realidad que no quieren Claro. vivir. Entonces como que prefieren trabajar 16 horas para poder, como quien dice, tener una vida óptima allá, y cualquier migrante en el mundo. Y creo que por eso es que, no sé, yo escucho muchos podcasts. Creo que una de las razones por las que abrimos el podcast es porque yo escucho demasiados podcasts, y es que todos los emprendedores siempre invitan, ¿no?, a la gente, si tienen la oportunidad de emigrar, háganlo. O sea, les cambia la mentalidad. Les cambia la mentalidad a un 100%. Es difícil de explicar. Es difícil de explicarlo, es difícil de entenderlo hasta que no estás viviendo, hasta que no estás necesitando o necesitando decir, che, no llego a fin de mes, o che, no me alcanza para pagar alquiler, hay que resolver aquí, hay que resolver allá, que es un poco lo que hace la gente que abre un negocio, ¿no? Bueno, no llegamos a pagar los sueldos, servicios. no llegamos a pagar los servicios, ¿qué hacemos? Vamos a resolver acá, vendemos esto, vendemos aquello, no llegamos a vender nunca nada para pagar algo. O sea, Da cierta experiencia. Acá, por ejemplo, me pasaba que yo trataba de explicarle a mis compañeros, a mis amigos que quería que vinieran, cómo era tan diferente el tema. Porque yo en Venezuela, como te digo, yo me sentía feliz en Venezuela. Pero cuando salí fue que me di cuenta que no estaba bien, que no estaba feliz. no. Que acá puedo comer las 3 comidas al día y la merienda
y comer comida balanceada, comer comida saludable. Acá podía, por ejemplo, hacer ejercicio, o sea, entrenar y comer de una manera que me permitiera realmente crecer en cuanto a volumen. Cuando yo llegué tenía la cara chupada, sí. chupada, era O sea, que flaco. sepan. Yo me sentía saludable a nivel físico, yo hacía ejercicio, jugaba, iba a acampar, pero la diferencia física en muy poco tiempo fue mucha. Ujú. Y era algo que yo intentaba explicarle a mis amigos que quería que vinieran, y era muy difícil. Mis amigos allá también tenían su trabajo, tenían su relación, Tienen su estaban vida. bien, tenían su familia, etcétera, etcétera, y era muy difícil. Mis amigos me dieron la mano en el sentido de que, bueno, me voy allá a experimentar porque creo en lo que me cuentas, creo en tu palabra. Y también cuando llegaron acá me decían, yo no te creía y yo no entendía lo que tú me decías hasta que vine. O sea, Sí. para mí yo también estaba bien y para mí, y el salir fue lo que me hizo cambiar de perspectiva. Y cuando cambia de perspectiva, porque ahora tenemos una experiencia que es Argentina, capaz mañana será otro país, no lo sabemos. Un Moose Project Canadá, Sí. un Moose Project, qué sé Sí, yo, España, sí, un Moose Project donde sea. Pero la realidad es que nos transformó de una forma que yo les digo, o sea, Osman llegó pesando acá, no sé, nunca te llegamos a pesar Nunca recién nos llegado. llegamos- bueno, Yo yo- me pesé, estaba pesando 60 kilos, casi 59, pero me pesé en ayunas, así que seguramente era como 69, 58. Wow. Yo llegué a pesar 93 kilos, ahora peso 74 con masa muscular. Sí, pero si tú pesabas 60, ¿cuánto pesaba yo? Ujú. O no nos vayamos tan lejos, Leo y Ender. O sea, llegaron, yo te lo juro por Dios, cuando llegaron Ender principalmente, Leo siempre lo conocí un poco más delgado, pero cuando Ender llegó y entró por esa puerta y yo lo vi con la cara chupada y no, estoy pesando 48 kilos, yo, ¿qué? Sergio llegó un día y entra a mi habitación, cierra la puerta y me dice, mano, ¿podemos hablar? Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, mano, Ender está muy flaco, tenemos que alimentarlo. Sí. Fue muy bueno. Pero cambia muchas perspectivas y creo que, no sé si a ti te parece, yo siento que entramos en la zona y empezamos a hablar de un viaje que para nosotros nos transformó la vida, pero también está siendo un poco más largo el capítulo de hoy, pero también queríamos conversarles de cuál fue nuestra transformación estando en Argentina. O sea, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos tenido herramientas como inteligencia artificial en nuestra vida en ese momento? O sea, teniendo la mentalidad de hoy, cabe aclarar, o sea, capaz Claro. en ese momento hubiera existido ChatGPT y no le hubiéramos dado tanta importancia, pero cómo nos hubiera ayudado a nosotros o a ustedes como posibles migrantes a futuro, qué les podría aportar la inteligencia artificial para que el proceso no sea tan traumático, aunque a veces siento que los traumas son buenos para ser personas más fuertes. Pero queríamos conversarles cómo nosotros transformamos nuestra vida de venir con 19, 18 años a 20, 21 años más o menos. Vinimos acá a transformarnos de pasar a lavar autos, de pasar a Repartir volantes. repartir volantes, de arreglar electrodomésticos Tostadoras. que no le pagaban muy bien, de pasar de cafeterías que pagaban una miseria a pasar a trabajar en cafeterías que nos estaban pagando muy bien. Tenemos muy buenos ingresos en ese momento, que nos pegó la pandemia, que nos transformó como personas. Creo yo la pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, gente que no tenía nada y hoy tiene grandes negocios, a gente que perdió el negocio. hay gente que perdió el negocio y perdió todo, y gente que, por lo menos en mi caso, me cambió el chip de puedo dar más, quiero más, y literalmente fue una transformación de decir, ya no trabajo más en gastronomía, me gusta la gastronomía, me gusta el café, pero quiero algo más en mi vida, quiero experimentar otros rubros, que me llevó a mí a terminar trabajando hoy en Mercado Libre como ingeniero. Que si me preguntan a mí si hace un año y medio, 2 años atrás me veía con eso, y la verdad que no. No. Si hace 2 años me veía haciendo un podcast, no. Si hace 2 años yo me veía con una Mac, o sea, para mí la Mac era un sueño lejano, que hoy lo tengo. Y a eso es lo que nosotros le queremos explicar, cómo lo hicimos,
cómo Osman pasó de sacar cafés también, de lavar autos, de repartir volantes, que ojo, Osman fue el primero que consiguió trabajo y fue repartiendo volantes. Nos ayudó a comer un par de días, coditos. ¿Cómo pasó él de eso a entrar a trabajar en una compañía que se llama Lax? No sé qué era que ibas a entrar haciendo, era... No sabíamos que iba a entrar haciendo. Yo entré ahí, el primer día reparé una impresora, al otro día hice un stock de GPS, no sabía bien. Empezó, como quien dice, creo yo, como lo que hablamos en el capítulo anterior, de que un poco la curiosidad te movió a decir, ches, hay potencial acá, vamos a explotarlo. Sí. Vamos a explotarlo, vamos a reventarlo, vamos a hacer de Lax otra compañía. Y bueno, o sea, desde el día uno que tú me empezaste a preguntar cosas de, che, ¿cómo hacen esto en tu empresa? ¿Cómo hacen esto en tal lado? ¿Cómo hacen esto? No data sensible, o sea, era tipo, ¿cómo trabajan en metodología, tal cosa? ¿Cómo trabajan en Mercado Libre? ¿Hacen Scrum? ¿Hacen dailies? ¿Hacen esto? ¿Hacen lo otro? O sea, ¿qué metodologías usan? Porque nosotros tenemos una empresa que hoy es chica y que puede llegar a ser muy grande, así que necesito organizar un poco las cuestiones y que bueno, hoy sos un referente. O sea, sos un referente dentro de tu compañía, sos un líder, no hay que quitarlo. Y estaría bueno compartirle cómo fue su desarrollo, cómo fue su evolución, cómo fue mi desarrollo, cómo fue mi evolución, porque la verdad que fue días sin dormir, no sé, noches largas de estudio, pero que me hicieron a mí entender que, oye, sí se puede. Y pasa como en el ejercicio, pasa en cualquier cosa, uno siempre tiene el síndrome del impostor ahí en la cabeza y uno no sirve para nada. Pero oye, cuando tú te pones todos los días a hacer un pequeño esfuerzo, o sea, ese gran esfuerzo de poner ese ladrillo, como decimos siempre, el 1%, el 1%. Y cuando menos te das cuenta dijiste, boludo, lo que construí. Claro. Boludo, empecé haciendo 10, no sé, lo veía mucho cuando empezamos a entrenar en pandemia, que hacía una paralela o hacía una dominada y ellos se reían de mí. Tenemos videos. Horrible, y terminé haciendo un montón de dominadas. Hoy levanto 160 kilos en peso muerto, y es como que te das cuenta de, bueno, sí, empecé con una dominada, empecé cansándome corriendo 5 minutos, pero cuando lo haces todos los días te das cuenta que deja de ser difícil. Y me pasó programando, te pasó haciendo, también programando, también liderando equipos, también liderando proyectos, también diciendo, bueno, yo en mi vida pensé que Osman iba a llegar a vender. Y hoy vendes a otras compañías, a otras empresas, los servicios de Lax. Yo soy malísimo vendiendo, malísimo. Pero no porque hoy me considere malo vendiendo, no significa que el día de mañana no sea un gran vendedor. Y eso lo aprendí a los golpes, y lo aprendí estando acá, porque yo decía, yo no sé sacar café, pero es que si no sacas café nunca vas a aprender. Osman tenía un tema con el café, no, pero y si lo hago mal, y si no me sale, Sergio, me sale bien, muy seguro, muy seguro. Y era como, pero saca café, Osman, saca café, y a la final terminó siendo barista, o sea, menos de 3 meses, ¿me explico? Sí. Y es cuando te das cuenta de, tienes que hacerlo, o sea, da ese paso. Nos pasó ahorita en el podcast, el primer capítulo, que irónicamente es el más visto, es el que todo el mundo ama, es el que, ojo, ya estamos en Spotify, es el que tiene más visualizaciones en Spotify, es el capítulo 1. Mira. Y a la gente solamente me dice, che, el capítulo 1 está buenísimo, y para mí, no sé si tú piensas lo Para mismo. mí hemos ido mejorando, Hemos ido mejorando, pero la gente sigue diciendo que el primer capítulo es el mejor, y es como, no, pero bueno. No puede ser, a ver, hay que hacer más retrospectiva y ver qué de ese capítulo es lo mejor, así. Sí, y sacarlo. Lo seguimos aplicando. Qué sé yo, no sé si iría a comentar algo más. Básicamente, el episodio de los 100 suscriptores es un poco, como decíamos al inicio, para conectar un poco más con la comunidad de Pilares, para mostrarles un poco más nuestro camino hasta estos episodios de estos podcasts que estamos queriendo lograr. Recordarles que está bien celebrar los hitos, aunque parezcan pequeños. Si llegamos a pasar que vamos a llegar a pasar la barrera de los 10 episodios y luego la barrera de los 20 episodios, quizás para alguien de afuera no parezca algo significante,
pero para nosotros significa mucho porque entendemos que eso nos va a separar de un porcentaje de gente que abandona su sueño, abandona su proyecto. Y nos ayuda a nosotros a manera de ánimo y a nivel emocional para seguir, continuar y mejorar. Entonces, un poco también transmitirles un poco la historia, que fue bastante entretenida, bastante divertida, pero también transmitirle ese deseo de querer seguir avanzando, ¿no? Que la idea es que podamos aportar de alguna manera siempre algo positivo, bien sea conocimiento, bien sea motivación. Y que todo lleva tiempo. Y que va a llevar tiempo. Sí, porque lo vemos en los 5 años viviendo acá, lo vimos en los 11 días viniendo de allá para acá, pero también lo pienso es en, como dijiste, la barrera de los 10 episodios, la barrera de los 20 episodios, vivimos en una época donde TikTok, Reels, que sí, revolucionaron muchas cosas, sí, hoy volvió gente muy pobre a gente millonaria, como el caso del TikToker ese que hace así. Que nos enseñaron, bueno, a la satisfacción momentánea, la satisfacción rápida. Si en 30 segundos tú no me compras, no voy. Y la realidad es que las cosas más grandes llevan tiempo y llevan mucha construcción, llevan mucho esfuerzo. Y hoy celebramos 100 suscriptores. Mañana me gustaría decir, che, llegamos a los 1000 suscriptores. Pasado, si nos tome 1 año, 2 años, 3 años, no importa cuántos tomen, decir, che, llegamos a los 10.000 suscriptores, llegamos a los 100.000 suscriptores. Me da mucha risa porque le decía, yo escucho mucho un podcast que es español, que hoy estaban celebrando los 100.000 suscriptores y nosotros estamos celebrando los 100 suscriptores. Y ellos van por el capítulo 26 y yo fue como, nos falta, pero si ellas llegaron, un poco más de recursos, otro país, otra trayectoria, pero nosotros fue como, pero bueno, nosotros llevamos 100. O sea, que cuando lleguemos ahí va a decir, che, tenemos 100.000 personas que nos siguen. ¿Te acuerdas cuando celebramos los 100? Sí, o sea, ¿recuerdas cuando celebramos los 100 contando, tratando de conectar un poco con los pilares con ustedes? Y para que podamos seguir creciendo, sí les pedimos, sí, suscríbanse, denle like. El spam. Comenten lo que sea, hagan péganle al teclado. Eso nos va a ayudar a nosotros, va a hacer que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Vean el video. Si de repente el video y son personas cercanas a nosotros, no sé, no te gustó o te pareció muy largo, déjalo corriendo. Lo bueno es que nos escuchen, obviamente, para que aprendan, para que apliquen las cosas, las herramientas de inteligencia artificial en su vida. Pero también un poco es ese apoyo que nos dan es, bueno, nada, compartan, denle like, suscríbanse, aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y aparte de eso, bueno, nada, comenten lo que sea, dennos feedback, o sea. Hoy estábamos literalmente peleándonos desde que llegamos, diciendo no, que el video está mal, que la foto está mal, no, que tu emprendimiento no sirve, no, el tuyo, yo por lo menos tengo emprendimiento. Entonces como que nos estábamos ahí cacheteándonos entre los dos, pero es porque las críticas tienen que ser constructivas, pero las que no, es como decirnos, che, mirá, ¿sabes qué? Mejoren la luz, que nos lo siguen repitiendo, ya va a llegar el reflector. Estamos trabajando. Mejoren los audios, vamos a hacerlo. En el presupuesto. Vamos a colocar 2 cámaras, vamos a mejorar mucho más la edición, vamos a traer, o sea, no saben lo emocionado que estoy, que yo ya quiero empezar a traer invitados y empezar a tener podcast literalmente, no sé, invitando emprendedores, invitando gente de la industria de la tecnología, invitando a quien sea, invitando a mi papá, invitando a tu mamá, invitando a nuestro amigo, al cartero, che, contame tu historia. Al Rappi que nos va a traer a la cena, lo vamos a hacer subir. Y sabes, lo pensaba porque hoy estaba viendo un podcast de Jordi Wild que estaba entrevistando a un señor que nadie conocía y él decía, yo cuando creé este canal no para traer gente famosa, porque dijo, yo si quiero traer a Messi, me traigo a Messi. Pero la realidad es que yo quiero conectar con las personas que están allá en nuestro público, o sea, mi público que me escucha puede llegar a ser como él. Claro. Y entrevistó a un señor que venía de la nada misma, que el tipo literalmente pedía plata en la calle y terminó siendo millonario allá en España. Y el señor contó una historia espectacular y Jordi Wild, o sea, logró transmitir ese mensaje y eso es lo que nosotros queremos. O sea, si el día de mañana queremos invitar a Niki o a mi Nicole, que por cierto nuestras novias se llaman igual, se llaman Nicole, hacerlo, invitar, preguntar su historia, preguntar la historia de cómo llegaron acá, de qué están haciendo, a Leo, ¿por qué no? A Ender, a Damaris, a quien sea, invitarlos y hacer de esto una comunidad que, de eso, de emprendedores,
gente que quiera salir más adelante, y gente que quiera aprender y crecer. Que quiera aprender, que quiera crecer, que sea una comunidad de gente que quiera crecer. Que sean pilares en su vida, pilares en su ambiente y nada, no sé qué más podemos aportar acá en este capítulo. 5 años suenan muy poco en un podcast de 50 minutos. Uh-huh. Pero 5 años hay que vivirlos, 5 años hay que experimentarlos. Hoy los contamos fácil, vivirlos día a día es otra cosa. Levantarse todos los días a trabajar, levantarse todos los días a hacer las cosas que venimos haciendo y que vienen haciendo porque ustedes también lo vienen haciendo. En este caso estamos contando nuestra historia, pero sabemos que día a día ustedes se levantan, día a día hacen algo importante que va sumando poco a poco y ya han visto resultados a lo largo de los años. Así que mantengámonos juntos, ustedes y nosotros, como unos pilares fuertes. Vamos a seguir mejorando, van a seguir mejorando y poco a poco vamos a lograr ser ese pilar que deseamos. Por mi parte, no mucho más. No puedo superar ese mensaje motivacional, así que por mi parte tampoco, chicos. Recuerden suscríbanse, denle like, comenten y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hombre, Sergio. Mente. Ahí como que te ríes burda, marico. Bueno, pero me da risa, me da risa. Bueno, vamos. La papa que la zanahoria. Y si te gustó nuestro contenido, te pedimos que le des like y te suscribas. Así podrías ayudarnos a seguir haciendo más contenido. Hasta luego, pilares.